Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluda su profesor Michel. ¿Sí? Estamos en el área de razonamiento verbal. El tema de hoy, sinónimos. Empezamos, como siempre, como no, analizando una imagen. ¿De acuerdo? Empezamos. Dice el diálogo, la cultura es la suma de conocimientos, pensamientos y costumbres. Además, dice el chico, es la suma de avances científicos, artísticos e industriales. ¿Sí? Vemos entonces que nos preguntan, infiere algunos sinónimos del término cultura, ¿no? Unos sinónimos del término cultura. ¿Cómo podemos inferir a partir de este diálogo, no es cierto? Porque tenemos una definición y aquí otra aclaración, ¿no? Sobre cultura. Nos dice, la cultura es la suma de conocimientos, pensamientos y costumbres. Y además, ¿no? Incluye avances científicos, artísticos e industriales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la cultura abarca conocimiento, ¿no? Sabiduría, ¿es cierto? Abarca educación. Entonces, son sinónimos de cultura, ¿ya? Refiriendo a partir de las definiciones, ¿no es cierto? Esto como introducción, porque el tema de hoy es sinónimos. Pero vamos a ver más adelante que se va a dividir en algunos tipos. ¿De acuerdo? Y no es tan directo a veces esos sinónimos que se van a ir apareciendo. Construye tus aprendizajes. Analiza y deduce con qué término reemplazarías la expresión repetida. ¿Con qué término reemplazaríamos la expresión repetida? Ah, ok, hay dos expresiones aquí que están en negrita, ¿no? Vemos suma y suma aquí en cada uno. Entonces, a ver, ¿con qué término reemplazaríamos? Entonces nos están diciendo, ¿no? Un sinónimo de suma. ¿Qué podría ser si de suma? A ver, adición, por ejemplo, ¿no? Muy bien, claro, sería adición en este caso. Muy bien, continuamos. Ahora sí, definiendo, ¿no? El tema que estamos viendo. Los sinónimos, ¿qué son? Son palabras que se escriben y se pronuncian de diferente manera. Sin embargo, tienen significados equivalentes o muy parecidos. Este o hace la diferencia, chicos. Porque no siempre los significados van a ser totalmente equivalentes. A veces van a ser similares, semejantes, parecidos, dependiendo algunas pautas, ¿sí? Que vamos a ver. Ya estamos entrando. Primero vamos a ver algunos ejemplos de sinónimos en general. Suma, adición, ¿no? Como hemos visto a partir de la imagen, tenemos costumbre, hábito, autonomía, albedrío, ¿no? Heredero, beneficiario. Nos damos cuenta que son sinónimos, ¿no? Creo que hasta aquí todo claro. Vamos al siguiente apartado. Lee los siguientes datos del esquema y completa los ejemplos. Veamos, entonces tenemos un pequeño cuadro. Siempre, cada vez que vean un cuadro en un tema, siempre es porque es algo importante. Es, ¿no? Digamos, el centro del tema y que tenemos que no tanto memorizar, pero sí aprenderlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Sinónimos. Pueden existir totales, sinónimos parciales y sinónimos por diferencia de grado. Empezamos con el primero. ¿Qué nos dice? Sinónimos totales son aquellas palabras que pueden ser intercambiadas en diferentes contextos sin que se produzca alteración de sus significados. Esto es, que independientemente del contexto, ¿no? En que se pronuncien estas palabras, van a tener el mismo valor en significado. ¿Ya? Ejemplos aquí. Por ejemplo, estar apenado, ¿no? Estar triste. Apenado y triste son sinónimos totales. ¿Ya? Luego, tenemos sinónimos parciales. Son aquellas palabras que comparten algunos significados. Ojo, algunos significados, pero no todos. Por eso, pueden ser intercambiadas solo en determinados contextos. ¿Y qué puede ser esto? Entonces, ¿no? Que dependiendo de la situación, ¿no? Los sinónimos pueden adecuarse más a unos contextos que a otros. Por ejemplo, tenemos fracturar, ¿no? Fracturar y quebrar, ¿no?
O quebrado, fracturado, ¿cierto? Que son sinónimos. Quebrado, fracturado, significa roto, digamos, ¿no? Bueno. Tenemos, por ejemplo, el banco quebró. Cuando escuchan banco quebró, ¿qué se les viene a la mente? Banco quebró. El banco ha caído en bancarrota, ¿no es cierto? Que ha perdido todos sus beneficios, entonces que va a cerrar, digamos, ¿no? Pero no podríamos decir, ¿no? Si decimos, por ejemplo, fracturó, creo que tendría que adecuarse a otro contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el brazo, ¿no? Cuando hay un accidente, nuestro brazo, bueno, el hueso del brazo, se puede fracturar, ¿no? Fracturar como que más adecuado al contexto de una dislocación o de una ruptura de hueso parcial o total, ¿no? Entonces nos damos cuenta que dependiendo de esto, la situación cambia, varía. Tenemos otro ejemplo también. A ver, pensemos, tenemos cara y sello, ¿de acuerdo? Cara y sello, perdón, no. Tenemos cara y rostro, ¿no? Que son lo mismo, sinónimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cara lo utilizamos a veces para la moneda, por ejemplo, ¿no? La moneda tiene su cara y su sello, ¿no? Pero también cara significa el rostro, ¿no? De la persona. Entonces, teniendo en cuenta estas dos premisas, nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué es mejor decir? ¿El rostro de la persona que quiero, digamos? ¿O la cara de la persona que quiero, ¿no? Como que un poco más informal, por así decirlo, ¿no? ¿Recuerdan lo que es formal e informal? ¿No? Entonces sería más adecuado decir rostro, ¿no? Porque no podríamos decir el rostro de la moneda, ¿o sí? Rostro y sello, no, ¿verdad? Decimos cara o sello, ¿no es cierto? Entonces aquí se adecua más el término cara, partiendo de la palabra moneda, ¿no? Del término de la moneda. Entonces, bueno, a menos que haya una imagen concreta dentro de la moneda y haya un rostro ahí, ¿no? Bueno, eso es otro caso. Bueno, también tenemos sinónimos por diferencia de grado. Dice, son aquellas palabras cuyos significados, aunque semejantes, guardan una diferencia de intensidad entre sí. Entonces aquí, chicos, vemos que la diferencia es por la intensidad, ¿sí? Un ejemplo de sinónimos por diferencia de grado, profesor. A ver, puede ser, por ejemplo, molesto, enfurecido. ¿Notan la diferencia? ¿No? Alguien puede estar molesto y de pronto enfurecido. Enfurecido es como que la molestia, pero a un nivel más alto, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que los sinónimos por diferencia de grado se caracterizan, ¿no? Por la diferencia de intensidad. Otro ejemplo, profesor, puede ser aquí, a ver. Puede ser también... a ver... Se me acaba de ir y les iba a decir justo uno. Veamos. Claro. Por ejemplo, tenemos aquí bienestar, dicha. ¿Sí? Bienestar, dicha. Por ejemplo, bienestar, ¿no? Es algo que nos produce paz, tranquilidad, es algo bueno, ¿no? Bienestar. Sin embargo, la dicha es algo a otro nivel, ¿verdad? La dicha viene a ser una felicidad más alta. Entonces, otro ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, risa carcajada. Creo que sería un ejemplo también, ¿no? Más concreto para este caso. La risa, ¿no? La risa es un efecto de algo que nos causa gracia. Entonces, nos reímos, ¿no? Una risa. ¿Y qué es una carcajada? Viene a ser lo mismo que la risa, es cierto, pero a un nivel más alto, ¿no? A un nivel más intenso. Entonces nos damos cuenta que hay sinónimos, ¿no? Que, como por ejemplo apenado y triste, que tienen unas características totales, ¿no? Tiene un significado total, la sinonimia, ¿no? En este caso los sinónimos. Pero también casos en los que los sinónimos pueden ser parciales y otros en los que se diferencia por el grado de intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres tipos hay que diferenciar. Chicos, luego tenemos esto, que es una estrategia de solución al momento de trabajar e identificar los tipos de sinónimos.
Dice 1. Evitar mirar las opciones. Número 2. Define la premisa lo mejor posible y determina su campo semántico y categoría gramatical. Campo semántico, recuerdan lo que es el grupo, ¿no?, donde se integran palabras que tienen las características en común dentro de ese grupo. A ver, me explico. Tenemos campo semántico de instrumentos musicales, ¿no? ¿Qué abarca ese campo semántico? Abarca un tambor, piano, guitarra, etc., ¿no? Eso es un campo semántico, ¿ya? Y tenemos también lo que es categoría gramatical. La categoría gramatical, para que me entiendan un poco más sencillo, viene a ser verbo, adjetivo, sustantivo, ¿no?, preposición, conjunción, algo que vamos a ver más adelante, pero que es importante al momento de identificar los sinónimos, porque no podríamos decir que es sinónimo, a ver, para que me entiendan, amigable que amistad. ¿Por qué? Porque amigable es una característica, ¿no? Es un adjetivo. En cambio, amistad es un sustantivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sería un sinónimo de amigable? Amistoso. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? No es amigable con amistad, sino amigable con amistoso. Entonces tienen que tener la misma categoría gramatical. ¿Sí? De acuerdo. Tenemos, por último, a que analizar las alternativas y comprobar si alguna de ellas resulta ser un sinónimo de la premisa propuesta. Y bueno, entonces al final aquí es donde ya comparamos recién las alternativas, ¿no? Y así elegir la que se presente con mayor aproximación semántica. Y nos dice, bueno, aquí también nos dice algo parecido, ¿no? Puedes deducir el sinónimo de una palabra si conoces el significado del prefijo o sufijo. Recuerdan, ¿no?, lo que son prefijos, sufijos y los lexemas, ¿no?, que tienen significado por sí mismos. Para que estas dos palabras sean sinónimas, ambas deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Bueno, está diciendo lo mismo que aquí, ¿sí? Y tenemos un último ejercicio que tienen que hacer ustedes. Bueno, este ejercicio es parte del tema, ¿sí? Reconoce y relaciona cada palabra con su sinónimo. Luego coloca la letra respectiva, ¿sí? Es algo que se tiene que trabajar aparte de la tarea clara, ¿no? Esto lo vamos a ver en clase y lo vamos a trabajar conjuntamente. Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy.